Hola, compañeros y compañeras. Seguimos con la serie de la discapacidad en Nicaragua, parte 38. En este caso vamos a hablar de la ley 202, que fue emitida el 27 de septiembre de 1995. Esta ley fue una iniciativa que se promovió en parte por la bancada del Frente Sandinista en la Asamblea Nacional y con el objetivo de dar atención a las personas con discapacidad. Hay que recordar que en los años 80 existía un marco jurídico que daba cobertura a las personas con discapacidad, pero al llegar el gobierno liberal de doña Violeta, él eliminó todo este marco jurídico y lo transformó, eliminando muchos beneficios que la revolución había creado para las personas con discapacidad en Nicaragua. Entonces, esta ley fue promovida por la Asamblea Nacional y por la bancada del Frente, y bueno, una decisión de toda la bancada de apoyar esta ley en beneficio de las personas con discapacidad. Pasó en ese momento que el Ministerio de Salud iba a ser el órgano rector de la ley, iba a crearse un Consejo Nacional de Atención a la Discapacidad del Ministerio de Salud, el que iba a dirigir toda la política dirigida en atención a las personas con discapacidad. Esta ley lamentablemente tuvo problemas porque no fue cumplida por las instituciones del Estado, pero además de esa fue con mucho asistencialismo. Entonces esta ley sí fue, bueno, dio una solución en el momento que no había nada porque fue eliminado todo, pero todavía quedó con muchas limitaciones. Era necesario más adelante hacer un proyecto para reformarla y modernizarla porque no promovía la integración plena de la persona con discapacidad en la sociedad, sino que era muy asistencialista. También hay que recordar que en ese momento Finlandia donó 10 millones de dólares que Nicaragua le debía, entonces dijo que Nicaragua lo dedicara a las personas con discapacidad y a través de esta ley se iban a ver ese beneficio y había fondos, estos 10 millones de dólares. Lamentablemente estos 10 millones de dólares solo se fueron en pago de personal, camionetas de lujo, vehículos de lujo y capacitaciones. Había muchas capacitaciones, muchos encuentros, pero que no daban solución real al problema de las personas con discapacidad en Nicaragua. Entonces, en un momento hubo un movimiento en el que nosotros fuimos partícipes de las personas con discapacidad para promover una reforma de esta ley, porque era necesario e indispensable actualizarla, modernizarla, porque ella nació con muchos problemas en sí. Por lo mismo, porque les explicaba yo que los gobiernos anteriores, neoliberales, eran más asistencialistas, pero además se denominaban asistencialistas, pero sin recursos, sin fondos. Y entonces todo quedaba en nada. Entonces, compañeros, les hablamos de la ley 202 que, como les decía, fue en el momento necesaria porque no existía nada, pero no cumplió las metas previstas y fue irrelevante para las personas con discapacidad en Nicaragua. Muchas gracias, compañeros. Seguimos hablando de la discapacidad en Nicaragua. Gracias.